Buenas tardes. Entonces, comenzamos con el seminario, sí, por el chat me pueden escribir las consultas que ustedes tengan en el momento. Entonces, iniciamos. El seminario de hoy día trata sobre análisis de la bidireccionalidad sísmica de la respuesta de las estructuras, ¿sí? De concreto armado. Básicamente, el análisis que hacemos de forma tradicional en sismo es un análisis unidireccional, es decir, de forma independiente el sismo en X que el sismo en Y. Pero esto ya en otras normas, algunas latinoamericanas, normativa también internacional, ya se ha visto desde de un tiempo atrás que el efecto bidireccional o considerar los dos sismos no de forma independiente, sino de forma simultánea, aumenta la respuesta global y local de la estructura. Eso es lo que vamos a tratar. Este seminario está dentro del curso el curso de especialización, estructuración, análisis y edificaciones de concreto armado. Esta es mi presentación personal. Como pueden ver, bueno, soy ingeniero de la Universidad Católica, tengo 12 años de experiencia, de los cuales he desarrollado la gran mayoría en los temas estructural, en ingeniería estructural, y bueno, desde hace algunos años también hago gestión de proyectos, tanto de ingeniería como de construcción. Mi experiencia está en el rubro inmobiliario, de retail, minero. Soy aparte docente de pregrado y asimismo de posgrado de universidades. Acá está indicado el tema del UPC, en el cual también soy jurado de tesis. También agrego que en la Ricardo Palma también estoy enseñando. Trata pues, a través de 3 módulos vamos a ver el diseño de todos los elementos estructurales de concreto armado, desde las losas hasta las zapatas, ¿sí? Es bastante completo. Esto está dividido, o la idea de hacer es a través de clases online, ¿sí? Las cuales son teórica práctica, son 2 veces por semana. Estamos justamente por iniciar uno nuevo, que iniciaría el miércoles, este miércoles 9 de diciembre, ¿sí? Con la sesión 1 del módulo 1, ¿sí? Son 3 módulos, al cual los invitamos que se inscriban. Los ejemplos que se desarrollan son a través de Excel, software también como de Tabs, SAP, y la idea pues es cada sesión son 2 sesiones por semana, cada sesión tiene 2 horas y media, con un pequeño break de unos 5 o 10 minutos de intermedio. Este es, por ejemplo, el temario del primer módulo, que es básicamente la estructuración, predimensionamiento y análisis sísmico. Cada módulo tiene 10 sesiones, ¿sí? Son 10 sesiones de clase cada módulo, salvo el último módulo que es el módulo 3, es 12 sesiones. Entonces acá vemos lo que es análisis sísmico, todo siempre con conceptos, con una base fuerte teórica y también teórico-práctico con ejercicios reales de edificaciones que ustedes van a realizar en la oficina, ¿sí? Después de cada módulo viene un trabajo escalonado que es como un avance de cada trabajo. La idea es que durante el curso, durante el proyecto, ustedes vayan a desarrollar todo un edificio completo, ¿sí? Entonces, si hemos tratado estructuración, predimensionamiento y análisis sísmico en el módulo 1, el trabajo escalonado 1 será, una vez que le dan los planos de arquitectura, que yo les voy a dar de determinado proyecto, ustedes hacen su planteamiento, hacen su análisis sísmico, hasta el cumplimiento de esto. Y eso lo presentan como trabajo escalonado 1 al final, días después de terminar este módulo. El módulo 2 tiene que ver con diseño de vigas, losas y escaleras. ¿Sí? Acá tratamos vigas a flexión, cortante, losas en una dirección, en 2 direcciones y la diseño de escaleras. Este módulo 2 tiene 10 sesiones de clase y después también de terminar este módulo ustedes presentan su trabajo escalonado 2, que es justamente el diseño de estos elementos para el mismo edificio que ustedes ya plantearon desde el trabajo escalonado 1. Finalmente, el módulo 3, que es diseño de columnas, muros y cimentaciones, ¿sí? Acá digo columnas, placas, cimentaciones y muros de contención. Este módulo 3 tiene 12 sesiones, tiene 2 sesiones adicionales comparado con los otros módulos, y en principio la mitad de este módulo se ve con columnas, diseño de columnas, placas,
y la otra mitad de cimentaciones. Las dos últimas sesiones de clase, las sesiones adicionales, son para ver muros de contención, lo que es muros en voladizo, muros de sótano y muros anclados. Y tiene su trabajo escalonado también sobre estos. Mayor información sobre el tema de inscripciones, pueden ustedes, a través de esos números, sus contactos, la página también, el Facebook que tiene el Instituto CECIP. Y el proyecto escalonado que estoy planteando para este ciclo es un proyecto bastante vigente, ¿sí? Que es un hotel de 3 sótanos y 11 pisos que está en etapa ahorita de acabados, está en etapa de construcción, ya acabaron el casco tarrajeado. Por temas de propiedad intelectual no les puedo mencionar cuál es la marca del hotel, pero es bastante reconocido en una zona céntrica. Tiene 5.050 metros cuadrados de área techada total, distribuidos en un terreno de aproximadamente 500 metros cuadrados. O sea que tiene algunos modelos de la fachada, la imagen de la fachada de arquitectura. Ustedes van a tener todos los planos para que puedan hacer su estructuración, trabajo escalonado 1. Van a tener que hacer su modelo. Durante el curso vamos a ir haciendo también modelos, verificaciones en ETAPS, en SAP, pero siempre con una, como le digo, con una buena base fuerte teórica para que puedan entender justamente lo que está haciendo el programa. De acá también mencionarles que lo que se espera es, no todos los grupos son iguales, por lo general son algo heterogéneos, pero en base a las consultas que ustedes vayan haciendo en clase, yo también voy a ir dando las respuestas a las que tengan del tema. Se espera bastante la participación a los que se inscriban, y yo les comento un poco, ¿no? Un poco lo que yo enseño es, el gusto está en justamente el poder responder estas consultas, poder estar de forma adecuada, y muchas veces algunas preguntas o algunos grupos porque esta sería la cuarta, ¿sí? La quinta, en realidad creo, la cuarta, el cuarto grupo del año. Muchas veces, de acuerdo a las preguntas sobre temas incluso en conceptos básicos, se pueden hacer preguntas un tanto avanzadas y darles respuesta. Vamos a tener también consultas a través de foros. Ok. Esto es el curso. Ahora sí ya iniciamos esta presentación. Más o menos nos va a tomar acerca una hora aproximadamente esta presentación con estos conceptos básicos de análisis de bidireccionalidad sísmica, ¿sí? Para esto hay que desarrollar primero lo cual es la problemática. En segundo paso, cuál es el estado actual en las normas y en los papers. Y después, finalmente, les voy a presentar una tesis, la cual yo he apoyado en esta tesis, ¿sí? Para estos alumnos con respecto a este tema. Entonces, la agenda es problemática, resultados de tesis y finalmente asuntos para futuras investigaciones. Al final de este seminario les voy a dar ideas, incluso para su tema de tesis, de pregrado, de posgrado, sobre este tema relacionado. La problemática es simple, ¿no? Sabiendo pues que estamos en el cinturón de fuego, un país sísmico, debemos adecuadamente garantizar la integridad estructural o el comportamiento estructural que sea de acuerdo al esperado. Por lo cual no podemos ni subestimar ni sobreestimar la respuesta. Mucho menos, es más complicado si la subestimamos. Lo que indica, tal cual pueden ustedes viendo, la relevancia local, al estar justamente estos cinturón del fuego. Acá tenemos una estadística de billar que indica el número de personas lesionadas, muertas, edificaciones dañadas, colapsadas. El objetivo principal de ingeniería sismoresistente siempre es evitar el colapso para a través de esto evitar pérdidas humanas, ¿sí? Y en un segundo plano ya evitar pérdidas físicas o el grado de inversión. Entonces hay que tener justamente esto de evitar el colapso. Y para eso tenemos que adecuadamente ver una forma de estimar adecuadamente a la respuesta. ¿Cuál es el análisis que tenemos nosotros? A ver, el análisis unidireccional es el tradicional, ¿sí? Son acciones sísmicas independientes por separado, de sismo X y sismo en Y. Físicamente podemos entender pues que no es el caso. La edificación no va a discriminar
sismo en X, sismo en Y simplemente es un solo movimiento a través de cierto ángulo de incidencia y el cual va a generar este problema dinámico de vibraciones. Y de lo que nosotros hemos visto, tal cual Arnold, en 1987, señala pues que este movimiento es errático. El fenómeno del suelo es un efecto bidireccional, es complejo y se tienen que poner adecuadamente las solicitaciones. Fíjense en la imagen de la derecha, voy a utilizar la pluma, ¿sí? En la imagen de la izquierda es sismo en X y sismo en Y de forma independiente, tal cual se hace en el pregrado y muchas veces se continúa el tema de oficina. ¿Cuál era la idea acá? Que conforme ustedes conforme la planta sea más irregular, eso es lo que se sabía en los años 90, ¿sí? Conforme la planta sea más irregular, se recomendaba pues tomar al menos a un ángulo de 45 grados o a un ángulo inclinado. Según publicación, era una buena práctica. Ya con los últimos estados o papers desarrollados, se sabe pues que este ángulo y el efecto de irregularidades influye bastante en esto. Por ejemplo, acá a la derecha, que tienen el efecto direccional, que es considerar sismo en X y sismo en Y, pero de forma simultánea, considerando un ángulo alfa, ¿sí? Que es el ángulo de incidencia. De las papers vamos a ver que el ángulo alfa vamos a tener que ir variándolo cada 10, 5, 15 grados e ir calculando respuestas locales y globales en cada ángulo hasta cubrir los 360 grados, ¿sí? Si comparando el análisis unidireccional con bidireccional, el bidireccional me sale una mayor respuesta. Eso se sabe. El tema es saber para qué edificaciones vale la pena hacer este análisis bidireccional que resulta en un cálculo bastante tedioso, muy matemático, pero necesario. Y justamente lo que trata esta tesis hacia el final es ver el efecto que se genera y poder representar cuáles sería o dar una idea cuáles serían principalmente las edificaciones más afectadas. La problemática, tal cual en el sismo de Puebla del 2017, esto es a través de Pinzón 2018, tienen todas las referencias, ¿sí? Busca desarrollar un complejo o directa causalidad-efecto entre el colapso de las edificaciones versus las que colapsaron porque se subestimó la respuesta al no considerar el análisis bidireccionalidad. ¿Sí? Esto es un poco complicado porque sabemos que las estructuras hay muchos efectos más o líneas de falla. Buscar una causalidad directa no es tan sencillo, pero se buscó y se desarrolló catalogar cuáles estructuras podrían ser dañadas, cuáles no fueron dañadas y cuáles colapsaron, y de las que colapsaron, cuáles son los problemas más típicos, ¿no? Y si es un análisis del efecto de direccionalidad con unidireccional. Y lo que se obtuvo, pues, es que en este estudio de Puebla, la principal causa del colapso fue el efecto de direccionalidad, ¿sí? Hay otros efectos, pero en este caso se obtuvo a través de este estudio. Entonces, ¿qué sabemos nosotros o qué tenemos nosotros en la norma? ¿Qué se dice en la norma de la E030? ¿Cómo tratamos esto? En la norma E030, la normativa local, no hay lineamientos sobre análisis bidireccional, pese a que en países vecinos latinoamericanos sí hay, ¿sí? Lo único que dice es que para estructuras regulares, el total de la fuerza sísmica actúa independiente en dos direcciones ortogonales, X y Y, esto es análisis unidireccional, de forma independiente, y para estructuras irregulares se ocurre en la dirección que resulte más favorable del diseño, ¿sí? No se menciona nada más. Asimismo, menciona que la fuerza sísmica vertical es necesaria considerar para elementos a grandes luces, postensados, voladizos. Este es análisis tridireccional que es considerar, si ustedes consideran X, Y y Z de forma simultánea, es un análisis tridireccional. Ya eso es para un tema posterior, seguramente de investigación, muchas más variables. ¿Sí? Este efecto solamente toma el análisis en X y Y de forma simultánea versus de forma independiente. Y en futuras versiones, en parte lo que se ha conversado con el comité, se evalúa incluir siempre que haya un consenso en una metodología práctica. Y probablemente acá está el kit del asunto. Como este es un proceso de horas hombres y horas máquinas bastante tedioso, hay que ver cuáles son las estructuras en las cuales vale la pena hacer esto, porque el efecto sería considerable,
Y asimismo hay que tomar en cuenta una metodología que pueda ser práctica para evaluar. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se esboza que podría hacer esto? Porque todavía no hay un consenso. Bueno, a la aceleración que nosotros tenemos, ¿sí? A la aceleración que nosotros tenemos, podríamos tomar el máximo de la respuesta en X y en Y. Otra podría ser tomar la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, ¿sí? Eso es todo a través, relacionando un poco de ideas de lo que ocurre en otras normas. Otra podría ser la raíz cuadrada del producto de las respuestas. ¿Cuál será este efecto? ¿Cómo consideraré? Se tendrá que dar un consenso y esto será a través del Z. El Z, que es la aceleración de la gravedad que ocurre, ¿sí? Tendrá que hacer de esta manera, ¿sí? De esta manera. Asimismo, ¿qué vemos? Vemos acá que hay otras respuestas que han sido evaluadas de acuerdo a la C7, al FEM, a la combinación, que es, tenemos pues el 90% del sismo en X, el 44% del sismo en Y, 100% del sismo en cada uno, de forma simultánea, o 30% de uno y 100% del otro. De lo general, y lo que yo les puedo ir adelantando es que internacionalmente hay una mayor se favorece más o se tiende más a la regla de 130, ¿sí? Que quiere decir 100% la dirección de análisis ortogonal más desfavorable y 30% la menos desfavorable. Esta es la combinación 130. Se puede analizar esto y se debería tomar en cuenta y también preguntarse cuál es el coeficiente sísmico Z que debería utilizar y si esta es para ambas direcciones el que indica la norma o sería la máxima en una dirección compuesta. Esto no ha sido todavía esclarecido. Son varias dudas seguramente las que se han planteado. El análisis bidireccional, ¿sí? Una vez que ya tengo la problemática, involucra hacer un análisis no lineal, lo cual es una problemática compleja porque hay bastantes horas hombres y horas máquinas a través de la validación de modelo. El consenso en la respuesta es que nos dan valores mucho mayores que hacer un análisis unidireccional, tanto en la respuesta local como en la respuesta global. Estamos considerando a nivel de rigidez, resistencia, ductilidad, basal, movimiento volcante, deriva, fuerza interna. La idea y la clave acá está, como les dije al inicio, es cuáles son las edificaciones o qué estructuraciones o qué irregularidades son más susceptibles a que se maximice esta respuesta sísmica. Y esa es la pregunta que hay que responder a través, o lo que busca responder una serie de tesis, ¿sí? que han salido en los últimos años, o que yo he visto en la universidad. El estado del arte internacional, acá tienen algún resumen de modelos de papers que se hace tanto de forma internacional y local. Con modelos paramétricos busca ver la forma. Fíjense, por ejemplo, acá el sexto que tiene Kanji Chandra tiene la forma C regular, la forma en planta, de ahí no solamente la forma en planta, sino el número de pisos. El número 3 de Nisha Ningat tiene 5, 10, 15 pisos para ver si es que esto afecta más a edificaciones altas, bajas, medianas. ¿Sí? También otros tipos de rigideces, si es que varió las rigideces, como varía, y cualquiera de las irregularidades de la tabla 8 y tabla 9 del 030, que son irregulares en altura y planta. Pero como pueden ver en la parte de resultados, siempre se ve que se aumenta la respuesta estudiada en un 20, 40 o 50% según sea la variable estudiada. Y esto es lo más importante, porque tenemos que considerar esto para nuestro diseño. Hay que recordar que muchas veces la norma que nosotros tenemos de forma local no está siendo muy actualizada, por lo menos a la velocidad que debería ser respecto a lo que pasa de forma mundial. Así que siempre hay que tener en cuenta la normativa internacional cuando la normativa local es insuficiente, sobre todo en casos que no son tan comunes, y asimismo las últimas tendencias para ir incorporándolo como una buena práctica. Respecto al estado del arte, bueno, esto es un poco que resume las conclusiones de cada uno de los papers, ¿sí? Entre un 15 al 35%, comparando el análisis tradicional, que es unidireccional versus bidireccional,
El bidireccional es 15-35% comparando con el Educódigo 8. Asimismo, si tenemos la forma C y L o regular, acá tenemos un 54, 32 y 40% aumento de fuerza en las columnas. Si comparamos esto con el estado del arte con archivos científicos e investigación nacional, vamos a ver que hasta el año 2018 solamente, y fíjense, por eso puede ser claramente una línea de investigación que todavía está por desarrollar, hasta el 2018 solamente habían 3 tesis de forma local, ¿sí? 3 tesis nada más, que son estas de acá, la Alexander Flore, Anthony López y Edison Moscoso. La última es de posgrado y estos dos primeros son de pregrado, ¿sí? Que indica sobre esta respuesta de esta serie de factores. Luego, el 2018 y hacia la publicación del final de este año, seguramente hay 2 tesis más, por lo menos que yo he visto en la universidad que he apoyado, ¿sí? Pero aún hay mucha más línea de estudio sobre esto, para buscar justamente la idea de cuáles son las edificaciones más susceptibles en las cuales se maximiza esta respuesta. Bueno, voy a ir por acá, disculpen, a unas consideraciones de las normas, ¿sí? Para que las cuales me dicen cómo toman las normas. Por ejemplo, este efecto bidireccional ya sabemos que no está en el 0.30, pero en las normas internacionales como el FEMA 356, sí, sí está. Y como dice, bueno, tomen el 100% de la fuerza de diseño en la dirección en X, o la dirección más, en realidad, más crítica, más las fuerzas y deformaciones asociadas al 30% de la dirección ortogonal a la crítica, que sería en ese caso la dirección Y. Es la regla 130, ¿sí? Bastante usada. Esta regla 130 lo que busca es justamente de un análisis unidireccional poder obtener una respuesta aproximada a lo que sería el efecto direccional. No es un análisis bidireccional tal sí. Se basa en la respuesta unidireccional, el 100% en la dirección más crítica y el 30% en la otra, tanto a nivel de deformaciones, quiere decir derivas, y quiere decir también fuerzas internas, ¿sí? Han utilizado parte de esto, por ejemplo, si tienen una edificación de planta muy irregular, con una irregularidad de piso blando, una irregularidad de repente esquinas entrantes, es una buena práctica utilizar esto, ¿no? Y poder asegurarnos también a nivel de diseño resistencia y también de derivas que sea la adecuada. En la norma técnica de sismo de México también está la regla de 130, ¿sí? Probablemente sea la más consensuada esta regla como una aproximación al análisis direccional. La norma boliviana está desde el 2006 y ellos consideran el 100% y el 30, ¿no? 30 o 40% de forma simultánea. En el reglamento colombiano, ecuatoriano también aparece. La regla 130, en principio. Y acá, alternativamente, en el colombiano, menciona lo que les había dicho de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, que también es otra de las combinaciones como se puede hacer esto. Todo este tema es la problemática, ¿sí? Todo este tema es la problemática, por qué es necesario utilizarlo, y la tesis que les voy a mostrar, los resultados de la tesis de Víctor Sobrado y Rogelio Yaranga del 2020, ¿sí? Esto es de la UPC, en las cuales también colaboré con ellos, busca analizar el efecto frente a ciertas irregularidades que ellos han tomado. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el análisis metodológico o cómo van a hacer esta comparación? A ver, lo primero que van a hacer es van a tomar 2 modelos bases con 2 irregularidades que les voy a indicar, y a esto le van a aplicar análisis unidireccional, unidireccionalidad sísmica, la cual la van a hacer con dinámico modal espectral, ¿sí? Dinámico modal espectral. Después van a hacer un análisis bidireccional, que es de forma simultánea, a través de este análisis el tiempo-historia lineal, ¿sí? El tiempo-historia lineal. Acá hay que mencionar que, bueno, si quisieran hacer algo, digamos, afinar un poco el cálculo, podría hacerse un análisis tiempo-historia no lineal. Sin embargo, que hacer análisis no lineales, dependiendo de qué tan complejo sea el modelo, puede cargar horas en correr los programas, ¿sí? Horas hasta medios días, cada corrida. Entonces, por eso es que
Acá lo está haciendo con tiempo historia lineal porque va a ir variando también los ángulos de incidencia y va a generar varios modelos de análisis. Y la variación de ángulos de incidencia es de 10 grados, ¿sí? Ustedes revisando papers se pueden dar cuenta que la mayoría de forma académica toman una variación de 10 grados a 15 grados. Lo está haciendo con 3 registros sísmicos, Lima del 66, 70 y 74, que son los más utilizados. Ya y esto en realidad también lo está hacia la etapa ya de que esto ya se sustentó, ¿sí? Incluso ya se publicó esto en una conferencia, en un paper en Francia, con cierta investigación, sí, también en algunos congresos internacionales. Hay que mencionar que acá, tomando también en cuenta la tendencia que hay, yo diría que al menos 5 registros sísmicos, ¿sí? Los comentarios que estoy diciendo es para poder explicarle y también para que ustedes, digamos, si les interesa bastante el tema, con esta forma de metodología y ampliar esta línea de investigación, puedan, les doy ideas. Entonces yo diría que acá al menos 5 debería hacerse. ¿Cuáles serían los adicionales a 1966, 70 y 74? Bueno, sería el del 2001, ¿sí? El del 2001 y el del 2007 de Pisco, que son los que normalmente se utilizan. Los modelos estructurales van a ser concreto armado, sistema de pórticos, 3 pisos. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué solamente 3 pisos? En este tesis no buscaba medirle el efecto ante un número de pisos mayores, solamente ante la irregularidad, que vamos a ver las 2 irregularidades. Que también se puede hacer viendo varios pisos más, claro. ¿Por qué se hizo 3 pisos? Porque hasta 3 pisos para la zona sísmica que están desarrollando, que es la zona sísmica 4, les cumple el tema de derivas, ¿sí? Con un sistema porticado. Esto se hace porque el análisis, del análisis no lineal que al principio querían plantear, considerar rótulas en las placas, hay, que, hay varias teorías y hay varios papers y hay varias líneas, ¿sí? con respecto a considerar rótulas en placas. No es tan consensuada como considerar en columnas, ¿sí? Por eso es que lo hicieron de esta manera. Y estos son algunos de los modelos, ¿sí? Por acá pueden ver el modelo A, el modelo B. El modelo A, como pueden ver claramente, sería el modelo de esquinas entrantes. Y tenemos un modelo B, que es un modelo base, ¿sí? Hay unos modelos con irregularidad de esquinas entrantes. Estas configuraciones, la altura entre pisos 3 metros, la sección de columna de 45 por 70, la sección de vigas de 30 por 70. Se utilizó este software SismoMatch para hacer justamente poder hacer la convergencia en los registros sísmicos, ¿sí? Hacer esta convergencia, como les dije, del 66, 70 y 74, cuáles son los bases con los cuales se ha hecho el espectro en la norma. Y acá tenemos los espectros de pseudoaceleraciones que se calculó utilizando esto. ¿Cuál es la idea que ellos querían plantear? Bastante ambiciosa en sí, ¿sí? Querían ver, a ver, yo tengo una respuesta obtenida del análisis unidireccional, ¿sí? Esto es una forma de verlo. Una respuesta al análisis unidireccional. Esta respuesta puede ser cortante, fuerza cortante, deriva, momento volcante, ¿sí? Podría ser excentricidad. Una respuesta en general de cualquiera de las magnitudes estructurales que hay. Del unidireccional y la misma respuesta final del bidireccional. Y relacionando ambas, hallar un factor K, que este factor naturalmente va a ser mayor que 1 porque la respuesta por lo general es mayor en bidireccional. Esto que ellos lo han planteado y lo han analizado también para sus modelos, hubiera sido mejor si hubieran planteado, y esto les digo, el coeficiente tanto para un sismo en X para un sismo en Y, como 2 factores de amplificación por bidireccionalidad, ¿sí? Para X y para Y. Aún así hay que ir viendo pues que esta respuesta, cuáles son las variables que intervienen, ¿no? ¿Para qué me podría servir esto? Para ver si es que este factor de direccionalidad, comparándolo con la regla, por ejemplo, de 130, es la adecuada, o de repente me estoy quedando un poco corto con esta regla de 130. Entonces, acá tenemos el análisis direccional, algunos efectos con respecto al modelo de esquinas entrantes.
Las respuestas globales va a estar medida a través de las derivas, la reacción en la base y la reacción en la base a nivel de fuerzas, como también de momentos, ¿sí? De fuerzas cortantes como de momentos. Y las respuestas locales va a ser el momento y la cortante en la viga y columna más esforzada. ¿Sí? De esa forma podemos poner respuestas globales, locales y vamos a establecer. El gráfico que ustedes tienen acá a la izquierda es desplazamientos absolutos por nivel y en la derecha son derivas. Como puede darse cuenta, es menor que 7 entre 1000, entonces estoy cumpliendo con el tema de derivas. Todos los modelos tienen que cumplir por derivas, por lo menos los bases, ¿sí? Y después ya voy a ir haciendo el bidireccional que podría, y dicho sea de paso, en algunos modelos me sale que no cumple 7 entre 1000, porque las respuestas, los desplazamientos aumentan. Todos los modelos son irregulares, por eso se multiplica por 0,85R la deriva. Una vez que hice unidireccionalmente estos modelos, que son dos modelos base, uno de esquinas entrantes y otro de piso blando, y el piso blando se fue modificando, aumentando la altura en el piso, justamente donde ocurre esta diferencia de rigideces. Para este modelo de piso blando les estoy presentando acá algunas de las respuestas respecto al análisis direccional. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que se hace acá? Fíjense. ¿Cómo se lee cada uno de estos? En el ángulo de incidencia, bueno, pues en la planta, ¿sí? Acá la planta, yo tengo la planta, tengo mis ejes ortogonales, voy a hacer el efecto direccional, que es considerando en simultáneo, y voy a ir variando, pues, ¿no? Voy a ir variando estos ejes ortogonales tal que haya un ángulo alfa. Este ángulo alfa cuando es 0, cuando es 30, y así, hasta llegar a 360 grados, y voy haciendo tantos análisis porque la variación de ángulo de incidencia es cada 10 grados. Entonces se dan cuenta que por cada modelo tengo varios análisis que hacer según el ángulo de incidencia. ¿Qué estoy obteniendo acá? Y es un tabla de resumen. Para cada piso, piso 3, piso 2 y piso 1, estoy obteniendo el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento y la deriva, tanto en X como en Y. Para luego tomar los valores más incidentes, porque hasta acá solamente estoy mostrando los valores, los desplazamientos y las derivas máximas para ese ángulo de incidencia, tanto en X como en Y por cada piso. Para luego graficarlo, van a ver en un gráfico que se utiliza de Spider o un gráfico de araña, y poder, en función del ángulo de incidencia, ver en qué ángulo de incidencia me maximiza tal respuesta, ¿no? Que puede ser fuerza cortante, desplazamiento, deriva. Y esto para cada modelo. Entonces, el modelo de piso blando, también tenemos algunas respuestas globales, ¿sí? La cortante también, vimos anteriormente la diapositiva, desplazamientos, derivas, acá estamos viendo cortante basal y momento de volteo según cada ángulo de incidencia. Esto lo hago para cada modelo, piso blando, esquinas entrantes. Y obtengo esto, justamente, que son gráficos, como libros de araña de Spider, los cuales resumen la respuesta. Acá le estoy dando alguna idea con respecto a la cortante basal. Sí, tengo las conclusiones desarrolladas de esta tesis, ¿sí? Las principales, las cuales les voy a mostrar. La idea es que puedan ver acá también cómo es la respuesta. ¿Qué menciona acá? ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, en el eje X, que es la que estoy mostrando acá, el modelo 1, eje X, de la cortante basal, ¿sí? El modelo 1 es el de las esquinas entrantes, el modelo 2 es el de piso blando. Se obtuvo variaciones de 31.61% en el grado de incidencia 0 para el sismo en X. Este es eje X, este es eje Y. RCA es análisis dinámico modal espectral unidireccional. LTHA es análisis tiempo-historia, ¿sí? Es en inglés. ¿Sí? Análisis tiempo-historia lineal, que eso es lo que está en verde. Entonces, claramente, pues, y eso es lo que estoy viendo como bidireccional, claramente pueden ver que bidireccionalmente se maximiza mucho la respuesta. La cortante basal pasa, por ejemplo, fíjense en el círculo rojo, pasa pues de estar en estos valores a estar, fíjense la distancia que hay de acá a acá, ¿no? A aumentarse mucho más la cortante. ¿Cuánto? Un 31.61% más adicional. Y en Y un 50% más.
siendo la mayor amplificación a 40 grados, ¿no? Que está por acá. Si analizo yo también la cortante basal para el modelo 2, fíjense que aumentó al 72%, casi, bueno, ya estoy muy cerca del doble, ¿no? Para un ángulo de incidencia de 130 grados, y para un eje Y estoy a 18.77%. Lo que sí podemos saber, por lo menos a nivel de fuerza cortante, es que es mucho mayor esta fuerza para estos modelos de esquinas entrantes y de piso blando. Si analizamos para momento de volteo, ¿sí?, de estas respuestas globales, vemos que están en el orden de 40, 60% más con algunos ángulos de incidencia. ¿Sí? 40, 130, 10, 130. En realidad, según sea la planta, ¿sí?, no hay una fórmula directa de calcular cuál va a ser el ángulo de incidencia más crítico. Es por eso que se tiene que hacer este análisis de sensibilidad cada 10 grados, cada 10 a 15 grados, ir variando e ir generando varios análisis. Y asimismo, si tenemos el desplazamiento lateral, fíjense que el desplazamiento lateral que está asociado a las derivas está aumentando en X, para el modelo 1, en X y Y, en un 50% como máximo, y para el desplazamiento lateral del modelo 2 está un 72%. Esto está muy relacionado, pues, con lo que obtuvimos de fuerza cortante, ¿no? Esto es porque estamos haciendo análisis lineales. Análisis lineales se hacen bajo el rango elástico. Claramente va a haber un mismo porcentaje entre desplazamiento lateral y cortante, ¿no? Si incorporamos un análisis no lineal, ya no va a estar relacionado de forma tan directa. Y si nosotros incorporamos las derivas, fíjense acá le estamos obteniendo las derivas, y fíjense la forma de representar. Las derivas con todos los ángulos de incidencia a cada color. Fíjense que para el modelo 1, que es este de acá, está cumpliendo en X, ¿sí? En Y tenemos algunos modelos que están pasando el 7 entre 1000, ¿sí? O sea, es decir, y asimismo, ¿qué tenemos? En el modelo 2 tenemos menor que 7 entre 1000 y en Y tenemos algunos. Entonces, lo que podemos tener es que los ejes resistentes en todos los modelos no exceden los límites de derivas. Sin embargo, en Y hay algunos ángulos de incidencia que nos dan respuestas que sí podría estar mucho mayor el tema de derivas. Esto nos da la siguiente duda, y esto lo planteo siempre como dudas o bastantes cuestiones que tenemos que ir resolviéndolo, porque esto es algo, esta línea de investigación de análisis o bidireccionalidad sísmica, que tenemos que ir dándole respuesta a través de más tesis. El 7 entre 1000 que nosotros tenemos es claramente por un efecto de daño, pero esto podrá ser que si yo considero el efecto de bidireccionalidad, el límite de deriva lo pueda considerar un poco más, porque estoy considerando de forma simultánea, o se quedará acá, de repente es muy conservador, ¿sí? Son respuestas que hay que plantearnos. De esto, como al principio yo quería ver cuál es relacionar la respuesta unidireccional con la respuesta bidireccional, como quería relacionar esto, nos sale pues que, en este caso ya le dije que mejor se hacería para cada sentido, nos sale que el K es 1.5 para la estructura de regularidad de esquinas entrantes y el K es 1.7 para irregularidad de piso blando. Eso nos sale de esta manera. Entonces es mejor utilizar para cada uno esto, habría que comparar con la regla de 100 por 30 y también tomar en cuenta algunos conceptos que pudo haberse mejorado, ¿no? Que es, podría haber sido mejor considerar este efecto K para cada dirección de forma independiente. Asimismo, considerar la influencia de la rigidez y la resistencia para obtener estos factores. No es lo mismo cierto nivel de rigidez o resistencia, y acuérdense que esto se ha hecho para pórticos, nada más. Habría que extender el estudio para hacerlo para sistemas duales, para sistemas de placas, y aún así tomar también cuáles serían las tipologías de edificaciones que ocurren en el Perú, ¿no? Que estamos hablando del Perú, en la zona de costa, que es la zona que tiene de repente más sísmica, cuáles son las edificaciones bajas o de mediana altura con cierta tipología, y hacer varios análisis sobre esto
justamente para llegar a una metodología práctica que nos pueda validar si es que tomo la regla 100 por 30 o de repente de otra manera, sin cambiar mucho la calibración de los coeficientes sísmicos que tenemos. ¿Sí? He ahí el kit del asunto. Entonces, las conclusiones de la tesis, de esta tesis que les he presentado, es que claramente el análisis unidireccional subestima las respuestas para estas estructuras, o este caso particular, de piso blando y esquinas entrantes, que el efecto en los cuales se amplifica la direccionalidad está en una variación de 50-72. 50% para el modelo de esquinas entrantes y 72% para piso blando. Esto habría que especificarlo para cada una de las variables, ¿no? No es lo mismo evaluar fuerza cortante, deriva, desplazamiento, momento volcante, ¿sí? Pero en general están estos valores, por eso teníamos 1.5, 1.7 factores, y de esta manera es necesario incluir estos factores, ¿sí? Es una primera idea de cómo incluir este efecto de forma direccional de forma práctica, ¿sí? Para no tener que hacer, pues, 10 grados, a 10 grados variando 360 son 360 grados son como 36 análisis, ¿sí? Variando el ángulo de incidencia, para no tener que hacer todo esto y buscar una metodología práctica. Okay. Algunos asuntos para futuras investigaciones, ¿sí? Y acá permíteme darles pie a si quieren continuar con esta línea de investigación, dónde o cuáles son las respuestas que ustedes tienen que plantearse para responder al menos una de ellas o contribuir en una de ellas a su tesis de pregrado o de posgrado, ¿no? Esto también puede ser evaluado de posgrado. En posgrado, claramente, pues haré más análisis no lineal, ¿sí? Y ahí tiene el asunto. Sobre la tesis presentada, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, pues yo podría tomar una mayor cantidad de modelos de esquinas entrantes y piso blando, incluso tomando diferentes grados de esquinas entrantes. Eso me explico de que, si ustedes recuerdan la tabla 8 y 9 de la norma 030, les dice pues que tiene que cumplirse que las dos dimensiones, tanto en X y Y de planta, sean a mayor o igual que el 20% de esta esquina entrante. Pero esto podría ser 20, luego podría tomar uno con una esquina entrante que la relación de lado sea 30 y otro 40. Es como que el nivel de la severidad o el nivel de esquinas entrantes se puede ir aumentando. Y asimismo también el piso blando, porque yo podría cumplir mi verificación de piso blando, pero luego podría aumentar la altura en otro modelo, en ese piso, y luego más la altura, hasta antes de tener la irregularidad extrema. Esto, junto a tipologías de edificaciones hechas en el Perú, ¿no? Seguramente nos va a ampliar más sobre esta línea con sistemas estructurales como líos duales y de placas. Asimismo, si a estos resultados yo los verifico con la regla de 130, ¿sí? Debería haber una relación entre los coeficientes K para cada dirección, que seguramente me validará eso. Otra de las ideas que no se han considerado en esta tesis, pero que puede mejorarse, es la influencia de la forma en planta. Yo podría tomar una planta en forma de U, en forma de C, en forma de L, ¿sí? E ir viendo esta idea y cómo cuestionar la hipótesis de diafragma rígido va influyendo en la respuesta sísmica bidireccional. La influencia también de otras irregularidades. Cualquiera de las irregularidades de la tabla 8 o 9, van a haber algunas que ustedes pueden intuir que van a tener una mayor influencia. Hay que estudiar o ampliar el estudio con otras irregularidades. Y asimismo, si es que yo evalúo este efecto de bidireccionalidad y lo sitúo en sistemas modernos de protección sísmica, llámanse aisladores, disipadores o BRB, que son los Buckling Restraint Brace, yo debería poder, frente a estos sistemas de protección moderna, hacer un análisis de direccionalidad y comparar la respuesta, ¿sí? Sabemos que tienen mayor desempeño sísmico, sabemos que son más resilientes estas tipos de estructuras con protección moderna, pero habría que ampliar el estudio con estos efectos. De forma general, ¿sí? De forma general, y esto ya es para otros temas de tesis. Por ejemplo, el factor R. El factor R que nosotros tenemos, que es básicamente
que está en función de la ductilidad del sistema y la sobreresistencia para casos de edificaciones. Nosotros deberíamos tomar un efecto donde se maximiza el efecto bidireccional. Este factor R, que se puede subdividir, que en el mundo o de forma internacional, ya incluso hay un R para pórticos ordinarios, intermedios o pórticos especiales, no como en el Perú o en forma local, que solamente hay un R sub 0 para pórticos, ¿sí? Que ya lo clasifica de acuerdo al grado de importancia. Este factor R, tomando en cuenta esta mayor respuesta, afectará de alguna manera, lo tendré que recalibrar para, para temas que tomen la adecuada utilidad de su resistencia, porque claramente voy a tener dos caminos, ¿no? Puedo hacer un análisis de unidireccionalidad con una regla 130 o alguna metodología práctica que combine o aproxime el efecto bidireccional, y también podría hacer el efecto bidireccional. Como yo, en general, o la idea de la norma, a través de esta metodología práctica, va a tratar de utilizar cualquiera de los caminos, ¿sí? Tal que sean válidos, yo tengo que ver pues que por ambos caminos el diseño resulte aproximado, con lo cual la fuerza cortante debería estar aproximada, y habría que cuestionarse si es que este R lo debemos actualizar a como está de forma internacional, o de repente es conservador tomarlo como está. Otro es, y esto ya se lo mencioné, es el límite de la deriva para bidireccionalidad. Este límite de la deriva, yo debería cuestionarme si este 7 entre 1000, que claramente es por temas de daños, de desplazamientos laterales eh, relativos inelásticos, si es que es justamente el considerar el efecto simultáneo, ¿debería mantener el 7 entre 1000 o debería aumentar algo para tomar en cuenta ciertas consideraciones de sobreresistencia o ductilidad que están en factores de seguridad para obtenerlo, ya que puede resultar un análisis más riguroso, ¿no? Otro punto, y está en la siguiente burbuja que está acá, ¿sí? Son algunas cuestiones que yo les estoy planteando, ¿sí? Que pueden seguir o continuar esta línea, es estos acelerogramas que nosotros tenemos, o estos registros sísmicos que tenemos. Claramente en el Perú tenemos una falta de data, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante años hemos tenido que la mayoría de acelerógrafos están situados en Lima. Ya estamos ampliando esa red a través de hace 3 años que salió como una ley, salió la nueva ley también con el tema de la norma, que decía que para determinados metros cuadrados o determinadas alturas necesitaban comprar esos acelerógrafos, y ya con eso se ha implementado más la red que hay del SISMIC y otra red de sismógrafos y acelerógrafos. Sin embargo, esto, como se ha hecho hace algunos años, ustedes saben que se tiene que tomar un registro histórico. En nuestro registro histórico, a ver, el sismo que nosotros tenemos, uno de los primeros sismos que tenemos con datos de registros sísmicos es del 66. Es por eso que se comienza con ese modelo base, ¿sí? Antes de eso, algunas medidas no tan consistentes, y mucho antes de eso no hay medidas, solo hay registros de repente en libros sobre los daños que han habido, pero nosotros no podemos basarnos en eso. Tomando en cuenta eso y esa idea, de repente nos conviene hacer acelerogramas sintéticos, que es básicamente armar acelerogramas en base a funciones de densidad y algunos parámetros que podemos ir calibrando de otros sismos. U otros acelerogramas que podrían tomarse el Peer Ground Motion Database, que es una base de datos que tiene bastante data que es gratuita. Entonces se podrían armar estos acelerogramas sintéticos para superar esta limitación de cantidad de registros, naturalmente dándose cuenta que es necesario compatible con el suelo que estamos evaluando y que sea compatible también con las ondas sísmicas que ocurren, que son propias de la placa de Nazca sudamericana, ¿no? Pues se podría ampliar con eso y ir tomando otros registros, no solamente quedarnos en los registros que tenemos. Como tercer punto que les pongo acá es el espectro objetivo de diseño inelástico. ¿Sí? A ver, el espectro que nosotros tenemos en norma es un espectro que es elástico. ¿Sí? Es un espectro elástico, pero sabemos que se puede hacer un espectro inelástico
el cual se podría utilizar para análisis sísmico bidireccionalidad mediante ATHNL, que es análisis tiempo-historia no lineal. Como ya saben que análisis tiempo-historia no lineal requiere varias horas para correr, habría también que ver para qué tipo de sistemas y cómo emplear este tema de tesis en futuras tesis. Lo que acá quería indicarles, y esto lo he visto en un paper del año pasado, sí, es bastante nuevo, que es de Chopra, que es justamente uno de los autores clásicos de dinámica estructural, pero hizo un paper con Hugon del 2019, en el cual propone nuevos métodos para hacer el espectro objetivo inelástico, los cuales están mencionados acá, el Composite Spectrum, el CGMC y dos componentes horizontales de señales. ¿Sí? Esto claramente no es solamente ingeniería estructural, ya está entrando al GRIS, que es toda la ingeniería sismo resistente, que combina también ingeniería geotécnica y otras disciplinas, ¿no? Habría que combinar también con una tesis de geotecnia, cuál de estas dos métodos para armar espectro objetivo inelástico me convendrá bien para el proyecto en particular. Acá tenemos otro punto, que es cuantificación de la variabilidad de respuesta sísmica, ¿sí? Obtenida respecto a un análisis tiempo-historia no lineal mediante simulación Monte Carlo. A ver, conforme nosotros vamos desarrollando más la ingeniería sismo resistente, no solamente hacemos análisis no lineal para tomar en cuenta estas propiedades no lineales, el rango inelástico, cómo sean las formas de falla, dónde se forman las rótulas plásticas, los momentos curvatura, balances de energía, ¿sí? Pero si nosotros queremos buscar una metodología práctica que sea representativa ante ciertas edificaciones que son las comunes que hacemos, no solamente tenemos que seleccionar una tipología de edificaciones para ampliar este estudio, sino tenemos que hacer una simulación de varias variables que pueden ir teniendo ciertos valores o cierta variación. Esto podría ser mediante una simulación Monte Carlo o otra metodología que justamente muchos de los factores que nosotros tenemos en el tema de sismo han sido también luego obtener después de cierta probabilidad de excedencia y cierta simulación. Entonces acá les planteo algunos efectos, algunas dudas que se pueden responder. También tenemos unas referencias, acá pueden ver las referencias, las cuales se utilizó tanto para la tesis como también para colocar esa referencia de estado del arte, de papers internacionales, locales, los más relevantes. Fíjense que todos tienen fecha del 2018 hacia adelante, la gran mayoría, ¿no? Y es normativa adecuada. Este curso, ¿sí? Este curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de concreto armado, el cual, como le dije, está desarrollado en 3 módulos. Ya, bueno, en el año, esta sería la cuarta promoción o el cuarto grupo que yo manejo en este año. Y como les dije, tal cual esa edificación que vamos a ver es una edificación bastante relevante, la cual van a diseñar todos los elementos, ¿no? Desde las zapatas hasta las losas, a través de estos 3 trabajos escalonados. Vamos a estar por semana, son 2 sesiones de 2 horas y media cada una. Son los miércoles de 8 a 10 y media y los domingos, no, sí, y los domingos de 6 a 8 y media, ¿sí? Entonces son miércoles de 8 a 10 y media y domingos de 6 a 8 y media, el cual vamos a desarrollar todo este curso. Los invito a que se unan, ¿sí? Y de mi parte, y bueno, siempre la predisposición de responder todas las consultas que ustedes tengan, también las dudas, también damos espacio a ciertas dudas que puedan tener sobre proyectos que estén desarrollando que tengan que ver sobre el tema, y cualquier duda sobre el curso lo pueden consultar al debido correo. Espero poder verlos una siguientes sesiones, ¿sí? Seguramente siguientes conferencias, y también anímense a inscribirse al curso. Muchas gracias.
Buenas noches con todos.